Bueno, pues es una alegría presentar a Carlos, que nos va a dar la última charla de este tercer congreso. Aquí está el título: Cambios estructurales para una iglesia pobre comprometida con los pobres. Y vamos a conocer un poquito quién es nuestro invitado. Carlos Chickendance es doctor en teología por la Eberhard Karls Universität de Tübingen, Alemania. Ha sido profesor en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y profesor invitado de diversas universidades del mismo país y en el extranjero. Actualmente se desempeña como académico e investigador en el Centro Teológico Manuel Larraín de Santiago de Chile. Trabaja sobre temas de reforma de la Iglesia, teología de los signos de los tiempos, metodología teológica y Concilio Vaticano II, su recepción en América Latina. Tiene innumerables publicaciones, por eso no las voy a nombrar. Entre las recientes tiene muchas, pero para todos aquellos que quieran seguirle la pista, porque vale la pena, pueden entrar en la web en academia.edu y ahí encontrarán todas sus publicaciones. Entonces le damos la palabra, él va a tener 45 minutos y entonces vamos a aprovechar este tiempo. Gracias. ¿Luz? ¿Para quién? No, yo tengo luz suficiente. Y prefiero así para que se vea mejor el fondo. Bueno, muchas gracias por la invitación. En nombre tuyo, Socorro, muchas gracias, muy gentil como siempre. La organización, Pablo, Rosario, bueno, Manuel, todos los que trabajan aquí, muchas gracias por la invitación y por este encuentro que nos hace bien escuchar tanto. Les voy a ofrecer lo que tengo, no lo que no tengo. No sé bailar, pero les voy a ofrecer algo frágil, pero la palabra, a través de mi propia experiencia y de mis estudios y de lo que escucho y aprendo. Voy directamente, comienzo con una introducción y luego voy a describir lo que quiero hacer con ustedes, recogiendo a mi juicio, varias de las preguntas que han surgido también en estos días sobre, ¿hay algo de la institución que favorece el retroceso, la necesidad de una estructura oyente? ¿Por qué ha sucedido lo que ha sucedido? Una estructura que escuche a los pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? Comienzo con esto, con un texto de Gustavo Gutiérrez, porque me parece muy importante el ejercicio que estamos haciendo en este año en diversos foros, que es una suerte de, ojalá, una suerte de evaluación de lo que es el camino de estas décadas en las iglesias en América Latina. Creo que es muy importante que lleguemos a buenos diagnósticos sobre lo que ha pasado en estas décadas, nuestros aciertos, nuestros errores, porque en gran parte de esa historia previa está escrito el camino de nuestro futuro. Encontraremos brújulas allí, porque vivimos de las opciones que se tomaron entonces, ¿no? He tomado este texto de Gustavo del año 96. La teología de la liberación, decía él en específico, tiene mucho que aprender de la nueva situación, de las interpretaciones actuales, del diálogo y del debate teológico pastoral en estos años en el seno de la Iglesia. Son hechos que han purificado este discurso. Necesitaba purificación el discurso. Lo han purificado. Sobre la fe de cercanías nacida de un estado de cosas diferente y, ¿por qué no?, de incrustaciones ideológicas. Se espera que no hagamos solo evaluaciones laudatorias, sino que seamos críticos de nosotros mismos, percibamos claramente nuestros errores, nuestra deficiencia, en todo para aprender y no volver a cometerlos en un nuevo proceso histórico en el cual estamos nosotros.
hay sin duda desplazamientos de énfasis, apertura a otros puntos y modificaciones de actitudes que se imponen. La madurez y el sentido eclesial de una reflexión que no pierde de vista las realidades a la tarea a cuyo servicio ésta lo exige. Corresponde entonces retomar lo andado, ese es nuestro año en América Latina, ¿no? Retomar lo andado, discernir, separar, discernir en esa ruta lo esencial y lo valedero, contenido muchas veces en las primeras intuiciones. Y aquellas circunstancias determinadas añadieron, no sin confusiones y acentos diversos. En ese punto, con ese esquema, voy a dar solamente 2 pasos. He sacado el paso intermedio por razones de tiempo, porque me quiero meter en la temática del cambio estructural de la Iglesia, incluso a partir de la conversación de ayer a la tarde. Voy a hacer primero una lectura, fíjense, con este espíritu. El punto número 1, observar desde una perspectiva complementaria a varias de las ponencias que se han hecho, complementarias sobre un aspecto importante que ha madurado en estas décadas y que es importante para pensar nuestro futuro, precisamente en un futuro de, como hemos cantado, de diversidades, pluralismos, no solo a nivel global, sino en la compleja vida de nuestros mundos latinoamericanos. Y luego me voy a detener, voy a saltar el segundo, desgraciadamente, pero por tiempo, y me voy a detener aquí a partir de un informe que les voy a presentar enseguida, hecho en Australia, con ocasión de los abusos de menores. Bien, voy con el primero. Lo que quiero mostrarles ahora, quizá con un texto, con un título un poco teórico y un subtítulo un poco más claro, es lo que ya se ha dicho aquí, que la Iglesia, los que pensaron, los celámicos, como dice Silvia Scatena, los que pensaron la Iglesia en Medellín, la vieron desde una determinada perspectiva. Escogieron un camino entre muchos posibles. De hecho, escogieron un camino, ¿no? Y es leer la Iglesia desde una alteridad histórica situada. Eso no es la Constitución sobre la Iglesia. Eso en el concilio está representado por otro texto, también muy importante, pero que salió al final del concilio, etc. Vean esta afirmación. Así comienza, como han recordado aquí, Larraín en septiembre del 65, que era presidente del CELAM, dijo en Roma, se podría pensar en la posibilidad de la reunión de la segunda conferencia. Dice, la sugerencia de Larraín fue aprobada, atestigua el acta oficial. Y fíjense cómo describe los objetivos. Una revisión de las conclusiones de la Conferencia de Río, 1955, y la actualización de la aplicación, fíjense la palabrita que se usa, aplicación a la América Latina de las constituciones del Vaticano II, ¿no? Una palabra muy usada en las primeras décadas de la recepción del concilio. Como les digo, ese objetivo, aplicar el Concilio Vaticano II a América Latina, hubiera podido seguir caminos muy diversos. Pero es interesante verificar lo que sucedió. Y quizá uno podría sintetizarlo en esta expresión de Segundo Galilea, un encuentro entre la transformación social de América Latina, la transformación eclesial del concilio. No solo la transformación eclesial, sino el encuentro entre la transformación eclesial y la transformación de América Latina. Pero ya el mismo concilio ofreció los presupuestos para ese encuentro. Y eso es leer el concilio desde un documento. Pudieron hacerlo de otra manera. Pudieron hacerlo desde Dei Verbum, desde la palabra de Dios. ¿Cómo no? Pero escogieron ese camino, de hecho. Por eso, fíjense, al revisar el material previo a Medellín, un hecho llamativo es al verificar cómo aquel grupo de personas estaba interpretando el concilio, imaginando Medellín y la aplicación a América Latina. Si ustedes revisaran el documento básico preliminar de comienzos de año de 1968, verán ya en la introducción nomás que el concilio es identificado con la Constitución Gaudium Spes. Es citada 8 veces y no se cita ningún otro texto. Mirado con 50 años después, un estudioso del concilio dice, wow,
¿Por qué hicieron esto? ¿Qué razones tenía? ¿Por qué se olvidaron de todo lo demás? ¿Por qué no aparece citado Dei Verbum, Lumen Gentium en la introducción? Nada. Es una lectura completamente hecha desde ese lugar, ¿no? En este sentido, fíjense, Medellín responde a la cuestión que Pablo VI le plantea al concilio cuando es por primera vez como papa en septiembre del 63. Ha llegado la hora, una frase bien pretenciosa, de que la Iglesia dé finalmente una definición precisa de sí misma. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Pero Medellín responde a esa pregunta, pero lo hace de una manera diversa a como imaginaba Pablo VI e incluso en ese momento los padres conciliares. Y aquí está el salto, fíjense, la situación forma parte de la definición. No es un añadido posterior, no es un añadido accidental, es parte de la definición. O tú me dices dónde vives, o yo no sé quién eres. La situación contextual, histórico, temporal, es radicalmente constitutivo de la propia definición. Fíjense, aquí hay un tema mayor, que incluso puede ser leída así las dificultades que hemos tenido con Roma en estas décadas. Se ha planteado una nueva forma de definir una identidad eclesial, individual, personal y cristiana, ¿no? ¿Qué hace Lumen Gentium? Para describir la eclesiología, narra la historia de Dios con nosotros y empieza por la Trinidad. Pero ¿qué hace Medellín? Comienza a narrar la historia de nuestro pueblo y desde allí piensa la identidad de la Iglesia. Hay una manera, de allí surge entonces la conciencia. Este es el fruto maduro de esta manera de pensar la identidad. Así surge una iglesia regional. Cuando no solo se piensa a sí misma desde la tradición judeo-cristiana, sino que se piensa a sí misma desde la tradición de los pueblos. Esto es un salto cualitativo en la historia de cómo se piensa a sí misma la iglesia. Y tiene un enorme futuro, porque lo que hacemos es cada vez más descubrir y maravillarnos de las diversidades culturales de los pueblos. Entonces la iglesia está en constante redefinición, no está dicha, se está haciendo. Cada generación tiene que volver a responder a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Porque está en un nuevo contexto cultural, se fabrica una nueva identidad. La originalidad de aquel momento es precisamente este salto cualitativo y de allí que haya surgido la conciencia de una iglesia regional, ¿no? Por eso digo, esa idea no es Lumen Gentium, es esto, es la manera como se afronta la propia identidad. Fíjense, muy importante, aquí están puestos los pasos para un diálogo con toda alteridad de género, de cultura, de raza, porque se le reconoce a la historia, a la cultura, a la biografía de los otros, un valor teológico. Tan teológico que pasa a ser parte de la definición de la iglesia. Una pregunta importante para hoy, para nuestra cultura y para la cultura que viene. ¿Cuánto valor teológico, espiritual, del Espíritu de Dios le otorgas a la diversidad, al otro, a la otra, a los otros, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay un salto cualitativo en la historia. Por eso es tan significativo ese texto del cual dependemos nosotros. Nosotros hicimos algo consciente o inconscientemente, recorrimos un camino peculiar. Un camino peculiar. Esto nos separó de la visión central de Roma. Desarrollamos una perspectiva del Vaticano II que no fue acogida en el centro romano y que se volvió la columna vertebral de nuestra historia. Por eso, fíjense,
ya vuelvo allí, pero quiero aquí. Aunque no se haya planteado en estos términos en la bibliografía latinoamericana, una de nuestras, y podría explicar por qué, una de nuestras principales diferencias con este proyecto eclesial, legítima diferencia, es precisamente esa no recepción de Gaudium Spes de esta idea central que les estoy diciendo. Podría demostrárselo, si quieren leer artículos y aburrirse un poco, ahí están con citas y en todas las lenguas que corresponde. Es a la postre, o sea, un proyecto eclesial que no se hace cargo de la alteridad, lo atropella. Atropella esa alteridad. Es un proyecto colonizador. Por eso Gaudium Spes, dentro del concilio, germinalmente, los padres conciliares no tenían tanta conciencia del asunto. Gaudium Spes es la base de un proyecto descolonizador, porque otorga autoridad en teología, en la reflexión de la fe, al contexto. No es solo un contexto cultural donde se aplica una eclesiología que se tiene, es un lugar donde emerge una palabra única de Dios, una palabra que hay que hacer entrar en diálogo con todas las palabras que nos llegan de Dios por la escritura, por la historia, por la tradición, por los santos, por la liturgia, etcétera, etcétera, ¿no? Vuelvo atrás. Por eso, fíjense, Medellín muestra de hecho una iglesia en salida, pero no porque se hayan planteado el término en salida, sino porque es estructuralmente tal, porque está pensada desde los otros. El centro está fuera y la periferia me define. Lenguaje de Francisco, idea de Gaudium Spes. Esa es nuestra tradición. Por eso, toda en ella es pensado a partir de las responsabilidades históricas, el interés de los pobres. Ellos nos dicen quiénes somos, quién es la iglesia, quién ella debe llegar a ser. La alteridad me define, es un momento en el proceso de mi identidad personal. Esa idea tiene pólvora para un diálogo intercultural y un diálogo interreligioso que al interior de América Latina tenemos, pero que mucho más tenemos en el panorama mundial, ¿no? Este es el tema. No me comprendo solo a partir de mi propia tradición histórica. Esta es nuestra pelea con Ratzinger. No me comprendo solo a partir de la propia tradición histórica. Para buscar quién soy, no busco solo mis fuentes. Eso es proyecto de colonia. Construyo mi identidad permeable en el diálogo con la alteridad, dejándome enriquecer, porque si de mi tradición hay una palabra de Dios, de la tradición de los otros recibo una palabra de Dios que Dios no me va a decir por medio de la tradición mía. Hay palabras de Dios que Dios no va a decir por medio de la iglesia, de la escritura, de los santos, del magisterio, de cualquier cosa. Me lo va a decir por una autoridad, como se ha recordado en estos días, la alteridad de los pequeños. José Beoso dice, que lo podemos recordar, el documento, la Lumen Gentium de Medellín, es el documento Pobreza en la Iglesia. Por eso ven, es exacto decir que los pobres y la iglesia de los pobres es el corazón de una nueva. Siempre la iglesia, de algunas formas, las congregaciones religiosas son ejemplo de eso, se ha dedicado al tema de pobreza de las más diversas formas. Pero ahora, en la historia de la iglesia, hay una identidad nueva, hay una figura eclesial nueva. Y esa es la iglesia de los pobres. Es una figura eclesial nueva, hay una novedad en la historia, hay un salto cualitativo sobre lo anterior. Sobre esa idea cabalgamos, ¿no? Bien, ahora voy a hacer un cambio muy diverso, aunque por lo que mismo el que les he subrayado recién, las ideas que les estaba exponiendo no son ideas del pasado. Estamos subidos sobre el pasado, pero son ideas de futuro.
¿no? Una de nuestras tareas es profundizar y actualizar las decisiones que tomó aquella generación. Esa es la gran deuda que tenemos con aquella generación. Vivimos de sus opciones, las que ellas hicieron. Quizá el gran mérito de Medellín, y a ver si lo hacemos nosotros hoy, el gran mérito de Medellín sea haber acertado en su lectura histórica. Tiene un montón de errores en el documento sobre sacerdotes, como ya se recordaba, y en tantos otros, lleno de lagunas, cómo no podía tenerlo un texto hecho por 250 personas en 2 semanas, lleno de lagunas, unilateralidades, no tenían la distancia que tenemos, pero acertaron en la mirada. Y fíjense la historia que iniciaron para dar figura a una nueva identidad eclesial en la historia de la Iglesia, ¿no? Punto segundo, fíjense, aterrizo ahora duramente en el tema de los cambios estructurales y lo hago con un texto publicado por la comisión, una comisión creada por el gobierno australiano en 2012, que trabajó hasta diciembre de 2017 y publicó 19 volúmenes. Estaba dedicado, están todos en web, allí, en esa página web que tienen allí. Estaba dedicado todo él al tema de abuso de menores. Y hay un volumen de 800 páginas, el volumen 16, libro 2, 800 páginas dedicado a la Iglesia Católica. Está completamente dedicado a la Iglesia Católica. ¿Por qué me interesa este texto? Por supuesto que no es un texto de teología, porque está hecho por jueces, psiquiatras, la comisión, abogados. Lo que tiene, un punto que tiene de bueno es que se hizo junto con gente de la Iglesia, incluso obispos de Australia, por supuesto teólogos y otro tipo también de gente, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es esto, fíjense, esta es la clave de lectura que les sugiero y voy a entrar en algunos ejemplos. Una inesperada crítica que fundamenta desde otra perspectiva la agenda bien conocida de reforma de la Iglesia. Viene desde otro lado. Lo que ya lo sabíamos, que era incorrecto teológicamente, ahora se comprueba que es insalubre. Ustedes tienen una organización no saludable. Tienen una teología y una forma de organización social que no garantiza la salud de los menores, favorece el abuso y las posteriores respuestas ineficientes, es decir, su encubrimiento. Tomen. Pero ¿cuál es el punto que quiero decirles? Que es súper interesante. Los puntos que subraya esa comisión independiente son exactamente los que vienen siendo reflexionados sobre la reforma de la Iglesia y en el sentido que hay que mover la Iglesia. Por eso digo yo, de una manera aquí un poco provocativa, la reforma de la Iglesia como política de salud pública. Les voy a ofrecer algunas ideas generales y voy a entrar en algunos puntos hasta lo que puedo y me da el tiempo, porque esto tiene como 70 o 80 diapositivas y el informe 800 páginas. Y cada tema tiene una complejidad suya, ¿no? Fíjense esto, la evidencia que recibimos, página 586, la evidencia que recibimos y la revisión de la literatura y las investigaciones previas sugieren que una combinación, no uno, asuntos complejos, causas complejas. Necesitamos un buen diagnóstico si queremos una buena terapia. Tenemos que afinar los conceptos, si no, sumamos a la confusión. La derecha norteamericana, la homosexualidad es causa de la pederastia. Mentira, ignorante y homofóbico. Eso le diría el informe australiano. Eso dicen los informes, no me voy a meter en eso. Por eso digo, pero ellos cometen ese error, nosotros podemos cometer otro. Ojo al piojo. ¿No saben lo que es piojo, lo que no son argentinos? ¿Sí? Hay piojo en todos lados. Una combinación de factores
teológicos, fíjense, una combinación de factores teológicos. Tienen que revisar la teología, observen, de lo que está escrito hace rato en la agenda de la Iglesia, de reforma. Históricos, culturales y estructurales u organizativos permitió que el abuso se produjera y contribuyó a respuestas institucionales. Por lo que hemos escuchado y nuestra revisión de investigaciones pasadas y de la literatura, sobre factores, dice, estamos convencidos que hay un alto acuerdo en esto. Múltiples factores están involucrados. No hay una receta con un punto. Es una agenda compleja, como la reforma de la Iglesia. No hay un punto. Es una agenda compleja que hay que enfrentarla toda de manera simultánea. Tienen distintos procesos. Cada tema tiene lenguaje, términos, desarrollos, una complejidad diversa, ¿no? Una combinación de factores individuales, personales, clérigos, y sistémicos, estructurales. Por eso no basta esto, una llamada al cambio moral. Hace falta una reforma institucional. No hay manera de hacer una reforma de la Iglesia más inútil que solo una reforma espiritual, de la mentalidad. Una vuelta al Evangelio, solo. Déjenme decir más. Una perspectiva de los pobres, solo. Siglo XXI, traduzca eso en una asociación incluso vinculante de manera jurídica. Hay que crear instituciones justas. Y la Iglesia, sacramento de la transparencia de Dios, debería mostrar una institucionalidad ejemplar. Una forma de organización social que todos dijeran, wow, así se debe hacer una institución. Y esto no solo para acomodarse al tiempo, es por razones evangélicas. Por supuesto, ayornamiento, pero un ayornamiento desde las razones evangélicas, porque hay razones teológicas que están en juego, ¿no? Bien, para que ustedes se den una idea, este es el último capítulo que tiene 300 páginas, y allí ustedes pueden advertir la variedad de temas que se afrontan. Yo voy, en los minutos que tengo, voy solo a detenerme en un par de ellos. Fíjense, naturalmente que el clericalismo es un aspecto esencial. Fíjense cómo lo describe. No tiene ninguna pretensión de dar definiciones, ni son teólogos. Dicen, escuchamos que el clericalismo es la idealización del sacerdocio católico, por extensión de la idealización. Surge de dinámicas personales, sociales, no solo personales, no solo sociales. Se expresa en diversas formas culturales, no solo jurídicas. Y a menudo se ve reforzado, acá está el pecado institucional, reforzado por las estructuras institucionales. Principales manifestaciones, bien conocido. Estilo autoritario de liderazgo ministerial, una cosmovisión jerárquica, una identificación de la santidad de la Iglesia con sus ministros. Y fíjense lo que dice el informe. Entre todos los factores, porque recién dije yo, una multiplicidad de factores, entre todos los factores, nos parece que el clericalismo se encuentra en el centro. Está interconectado con los otros factores, es un punto importante, cruzar los factores. Por ejemplo, el celibato con el clericalismo, ¿no? Y en algunos casos es la raíz o el fundamento de los otros factores, ¿no? Por eso dice, está claro que el clericalismo se encuentra en el centro de un grupo de factores, ¿no? Por eso dice, nos parece, es el más importante porque se combina con, y en alguna causa es la raíz o las bases. Si uno tuviera que aislar, otra frase a partir de un informe, un solo factor que ha contribuido a la respuesta tóxica, ¿les queda clara? Tóxica de los líderes de la Iglesia Católica, sería el escándalo del fenómeno del abuso sexual, un problema de abuso de poder. El abuso sexual es siempre un problema de poder. Esa es la reforma de la Iglesia. Fíjense,
Esa es la reforma de la Iglesia, pero que no es una reforma meramente por argumentos políticos, es una reforma con argumentos teológicos. No tenemos que imitar la democracia, como la Iglesia ya imitó la monarquía. No cometamos el mismo error. Aprendiendo de las democracias, tenemos raíces teológicas propias para hacer una estructura institucional más democrática que las democracias. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque una democracia se basa en la soberanía popular. La constitución de la Iglesia se basa en la soberanía del Espíritu, que obra en cada persona para el bien común. Nosotros tenemos más razones que las democracias modernas para escuchar al pueblo. Tenemos razones teológicas, no solo políticas, organizacionales. Es la obediencia al Espíritu, que quiere ser el Señor de la Iglesia y no el ministerio. Por eso la primera tarea del ministerio es escuchar las sinfonías de voces. Cuando una persona toma la palabra, puede hablar palabras de Dios. ¿Sí capisce? Puede hablar palabras de Dios. Puede decir una tontera, discernimiento, pero puede hablar una palabra de Dios. Y por eso la tarea del ministerio es escuchar y permitir que la sinfonía de... Usted nos expresó, ¿qué piensa? ¿Qué dice? ¿Cuál es su testimonio? ¿Por dónde vamos? ¿Qué siente? ¿Qué le dice a usted el Espíritu? Con todos y cada uno. ¿Qué debe hacer la reforma de la Iglesia? Poner la estructura eclesial al servicio del Espíritu. Y entonces hacer una estructura de la escucha. Por eso el clericalismo es fatal, porque somete el Espíritu, reconoce solo su carisma y no el carisma de los demás. Y eso es cualquier cosa menos iglesia. En todo caso, no es la iglesia de Jesús, ¿no? Por eso, fíjense, la Iglesia Católica tiene un problema de poder, pero no debe ser planteado solo en términos políticos, sino como lo acabo de hacer con un rápido razonamiento, con argumentos teológicos. Si queremos reforma, le llevemos a los obispos argumentos teológicos, no solo políticos, si no nos cierran las puertas antes de hablar. No usemos la palabra democracia si todavía no la necesitamos. Yo recién lo hice y les mostré. No tenemos que copiar la estructura institucional democracia. Podemos hacer una estructura, una organización social ejemplar del siglo XXI, digna de Jesús de Nazaret, sin tener que copiar un modelo político. No, aprendamos de la historia, no nos comamos el mismo sapo. La Iglesia se comió, se tragó la monarquía. No nos comamos ahora la democracia. Aprendamos de ella, en diálogo con ella, porque también de allí vienen palabras de Dios. Pero la leamos a través de como se hace un discernimiento, a través de los lentes de la propia tradición. Para eso es la tradición judía cristiana que nos sostiene. Esos son los lentes para discernir las nuevas palabras de Dios. Ante todo, la Biblia, ¿no? Es la gran ayudante. Fíjense, salto un punto de estructura de gobierno. Los poderes de gobierno que tienen los obispos diocesanos y los provinciales, religiosas, no están sujetos a controles y equilibrios adecuados. Checks and balance. Fíjense, se los digo rápido y mal. En la modernidad, frente al proceso de Revolución Francesa, modernidad, afirmación del individuo, de la autonomía, el símbolo de la modernidad y posmodernidad es la libertad, con matices. La Iglesia respondió a ese movimiento de forma frontal con la idea de autoridad, ¿no? Con la idea de autoridad. Por eso, uno de los puntos necesarios de reforma residen precisamente en el tema de la autoridad. En la reforma de la Iglesia hay que poner en discusión la idea de autoridad que se posee. En la discusión del Vaticano I, que fue una discusión clave sobre la idea de autoridad que después permeó todo el siglo XX, desde el Papa hasta el último párroco, la idea de la autoridad fue pensada como, fíjense,
independiente del consenso. Yo no necesito de ustedes. Ustedes no me eligieron y puedo tomar todas las decisiones sin consultarlos. Esa es la organización eclesial. ¿Entienden? Responde a un modelo anterior. Responde a un modelo anterior. Por eso dice, fíjense el texto, no han sido suficientemente responsables ante ningún otro órgano. Si ustedes revisaran, podría darle ejemplos, pero no hay tiempo, del Código de Derecho Canónico, donde no se expresa la sinodalidad de la Iglesia. El obispo no se encuentra vinculado, incluso jurídicamente. Déjenme decirles una cosa superficial, que un obispo no pueda cambiar un cura de una parroquia. Miren qué tontera. No pueda cambiar un cura de una parroquia sin consultar a la comunidad. Y si la comunidad le diera una opinión unánime, debería seguirla. ¿Qué razón teológica hay para que eso no sea una norma de derecho canónico? Una mentalidad cerrada, vieja. Está funcionando en la cabeza de los líderes una mentalidad eclesial que no se corresponde, pero es teología, ¿ven? No es solo política, no es teología. Y hay que argumentar para convencer. Porque fíjense, esta falta de sujeción al consenso, algo clave en las democracias. ¿Qué hacen las democracias? Dividen el poder, dice que lo hacen, dividen el poder, judicial, legislativo, etc. Dividen el poder para que ninguno tenga mucho y no aplasten al ciudadano, que debería ser el poderoso, ciudadano y ciudadana. Deberían ser los poderosos. En la Iglesia debería ser así también, pero no por la razón de que el soberano es el pueblo, sino la razón porque el Espíritu, porque cada persona es una palabra de Dios única en la historia. Es una profunda idea teológica, es espiritualidad. No está en discusión el modelo político de la Iglesia solamente. Es una reforma espiritual. Algo más, con esto voy a ir terminando. Fíjense esto, la introducción de estructuras de gobernanza más inclusivas, varones y mujeres, laicos y laicas, religiosos y religiosas en una estructura eclesial, la exclusión de los laicos y de las mujeres después del liderazgo puede haber contribuido a respuestas inadecuadas al abuso sexual infantil. En otros lugares todavía la frase es más clara, diciendo que con otra estructura se hubieran dado otras respuestas. Fíjense esta, de acuerdo con los estándares contemporáneos de buena gobernanza. Esto necesita la Iglesia. Es sacramento, Lumen Gentium 1. Ella transparenta a Dios, no solo por el mártir, sino porque ofrece una organización social tan respetuosa de las personas, tan reconocida que reconoce derechos de todos, tan promocionador del más pequeño en esa comunidad, que resulta un verdadero sacramento. Esa estructura transparenta a Dios. Así deberían ser todas. Y resulta que en lugar de suceder eso, nos llevan a la rastra. Porque no reconocemos el lugar de las mujeres, porque no reconocemos el lugar de los laicos, porque no están vinculados, laicos y laicas, porque no están vinculados las decisiones de las autoridades a sus comunidades, etc., ¿no? Predicamos el Evangelio, nuestra estructura lo desdice, porque no tenemos asumidos estándares contemporáneos de buena gobernanza. No se puede mostrar el Evangelio con una institución tan limitada, etc. Desgraciadamente, a mi modo de ver, el liderazgo eclesial no está viendo la seriedad, la profundidad, la raíz histórica del movimiento de mujeres. No lo advierten. No advierten que una foto de una institución en el siglo XXI, de Jesús de Nazaret,
Una foto solo de varones. En el siglo XXI eso es violencia. Ese sujeto emisor de palabras y de discursos no tiene autoridad. No tiene autoridad. Y no es solo la discusión del sacerdocio de las mujeres, ese es solo un punto en una agenda eclesial bien complicado por cómo se lo ha planteado en los años pasados. Hay mucho por hacer. Es que falta sensibilidad, falta creatividad, falta imaginación. Es tan difícil armar un consejo sinodal con gente de todo tipo y tomar decisiones con ella. ¿Qué tipo de liderazgo tenemos en la iglesia? Pero vamos por las buenas, vamos con argumentos teológicos, porque la reforma de la iglesia, como les decía antes, solo puede hacerse también porque hay que ceder poder. La iglesia ha bañado de espiritualidad y teología, pero al final hay poder, el burdo poder. Hay que ceder poder y aprender a trabajar en equipo y a escuchar a otro y tomar decisiones con otros. El discernimiento de la voz de Dios. Lo que hizo el concilio, hay que hacerlo todos los días, en cada lugar, a todos los niveles de la vida de la iglesia. Con la tradición cristiana, releerla en un nuevo contexto cultural. Por eso ya, permítame decirle, ya no valen solo conferencias episcopales la nueva Aparecida. No. La próxima organización, una organización sinodal. Nosotros estamos orgullosos de Medellín, pero era una reunión de obispos. Aunque fue muy libre, había participado en laico, pudieron votar, todo lo que quieran. La próxima reunión sinodal. Si no están a la altura de la eclesiología de nuestro tiempo. ¿Qué parte no está clara? ¿Qué hay que descubrir? ¿Qué cielo nuevo se tiene que abrir? Lo que pasa también es que la cultura eclesial, por eso el clericalismo también, la cultura eclesial favorece personas impermeables. No malas, no es un problema de moralidad, no vayamos por ahí. Es la reforma estructural de la iglesia. Si nosotros estuviéramos ahí, a lo mejor haríamos lo mismo. Es la reforma estructural de la iglesia. No vayamos por la moralidad, porque muchas de las personas que están involucradas en esa forma de cultura son unos verdaderos santos y andan con sotana. No es el tema de la moralidad, no es ese el tema. Es el tema de la estructura, de la organización. Congar escribió, uno de los más grandes eclesiólogos del siglo XX, escribió un artículo en el año 71 sobre reforma espiritual de mentalidad y reforma institucional. Y muestra cómo a lo largo de la historia las reformas han sido ineficaces por ser solo reformas del espíritu. No basta la vuelta al evangelio, no basta gente buena. Hace falta que eso se traduzca en una forma de vida institucional vinculante incluso jurídicamente. Es decir, una organización del siglo XXI. No del XIX, no del XVIII, no del siglo I, del siglo XXI. Estoy en tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Aquí está la idea que les decía recién, ¿no? Fíjense, participación de laicos y laicas. También esto en la formación de seminarios, ¿no? Y fíjense esta frase, no la digo pero la opinión de un obispo norteamericano, australiano. Si dice que no puede ordenar a las mujeres, él dice, estamos obligados ahora, mientras no resolvemos lo otro, a explorar maneras en que las mujeres puedan ejercer una responsabilidad genuina en los procesos de toma de decisiones al más alto nivel. Esto de las mujeres no es solo un problema de poder, es de reconocimiento. Pero como lo dije antes, es un asunto espiritual, es respetar al Espíritu de Dios.
No somos los dueños de la iglesia. El soberano aquí no es el pueblo, es el Dios mayor que nosotros. Él es el Señor de la iglesia. Por eso hay que poner toda la estructura para que Dios gobierne y no un grupo. Fíjense esto, sobre la Santa Sede, hay mucha información sobre esto. Por muy grandes que hayan sido las fallas de los obispos australianos, la mayoría de las recomendaciones de la Comisión Australiana están dirigidas al Vaticano, no a los obispos australianos. O reformamos la curia, o desarmamos ese rancho, o es difícil una reforma de la iglesia, es más lenta. Suceden en la iglesia momentos donde movimientos de abajo y el movimiento de arriba de la autoridad se juntan. Vaticano II, Juan 23, quizá Francisco, quizá. Maybe, se verá en el futuro. Fíjense, dice, en los últimos 30 años sigue siendo cierto que el mayor obstáculo para una mejor ha sido el Vaticano. Por más lento que hayan sido los obispos australianos, el Vaticano ha sido mucho más lento. Todavía tiene un largo camino por recorrer. Aunque dicen que, el texto dice, no lo traduje, dice, una vez que el Vaticano lo entendió, en 2010 dice, alrededor de 2010, una vez que lo entendió, se volvió una suerte de líder en la, o sea, como si dijera, el informe australiano está reconociendo que hay un cierto giro en la política vaticana ya hacia el 2010, ¿no? Por eso no es todo negro, podría ser sobre la política de abuso. Pero lo que quería mostrarles ahora, fíjense, lo que nos está diciendo este texto, es que no solo la institución eclesial tiene que tener una buena política antiabusos, que es súper compleja. La están buscando también las sociedades, los tribunales, los fiscales. Están aprendiendo cómo se maneja este tema complejo. No es solo política antiabusos, es la reforma de la iglesia. La forma de organización social de ustedes es un modelo insalubre, ¿no? Y voy con el último, ahora sí, el tema de la selección de los obispos, ¿no? Es obvio que una consulta más significativa y directa en la participación de hombres y mujeres laicos en el nombramiento de los obispos, así como una mayor transparencia en el proceso del Señor, haría a los obispos más responsables, rendición de cuenta, accountability, y receptivos a los miembros laicos, está mal ahí traducido, para responder al problema de abuso sexual. Por eso una de las recomendaciones, fíjense, está dirigida completamente a la Santa Sede, eso no a los obispos australianos. Digan con qué criterios eligen las personas y abran el proceso de participación. Porque lo que hemos visto, dice el informe australiano, es que ustedes han elegido gente que se preocupa más de la institución y dice, y no ve a las personas. ¡Wow! Estamos más atentos a la protección. Porque hay que cambiar el modelo de liderazgo. Un liderazgo del siglo XXI, un liderazgo a la altura del Evangelio. Yo podría hablar un rato más, pero aquí está bien por acá. Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Bueno, agradecemos a la muy clarificadora ponencia de Carlos, que amplía el horizonte, lo complejiza, pero lo orienta, creo yo, como en la ruta cierta, ¿no? Es decir, no es tan fácil todo esto que nos ha tocado vivir, no es nada fácil. Hay caminos, pero implica una reforma estructural y que nos atañe a todos, porque aquí podemos poner a la curia romana y nosotros laicos, laicas, desde nuestras pequeñas comunidades, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces ahora tenemos, él fue además de muy brillante exposición, muy puntual,
tenemos un rato para intercambiar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por allá, el obispo Infanti, me parece. ¿Pueden pasar el micrófono a alguno de ustedes por ahí? Ah. ¿No? Carlos, Chiquendans, primero, cumplimientos por tu ponencia. Estoy de acuerdo con la perspectiva fundamental y con casi todos los contenidos. Mas me parece que hay un riesgo cuando uno, valorando Gaudium Spes, no valora igualmente a Lumen Gentium. Claro que los dos documentos son incompletos, tienen sus problemas, sobre todo Lumen Gentium, pero tú sabes que Gaudium Spes también tiene sus problemas. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, todo eso que dices, por ejemplo, sobre el diálogo intereclesial, las decisiones sinodales, etc., puede ser ingenuo. Todo eso, me parece, sería posible desde una lectura nueva de la misma Lumen Gentium. Entonces, me parece que subrayar Gaudium Spes puede traer consigo el riesgo de decir, Lumen Gentium, Lumen Gentium, ¿entiendes? Minusvalorarla. ¿Sí? Y haciendo eso, nosotros nos esquecemos, olvidamos que, en verdad, Lumen Gentium ha representado una transición, yo diría epocal, en la concepción de la Iglesia. La transición desde una eclesiología cristomonista a una eclesiología trinitaria es Lumen Gentium. La transición de una iglesia centrada en sí misma para ser centrada en el reino de Dios, Lumen Gentium 5, es Lumen Gentium. Ser de iglesia de los pobres y para los pobres o con los pobres se habla poco en el concilio, el documento que lo habla es Lumen Gentium número 8. ¿Sí? Y los autores en el concilio de la iglesia de los pobres reconocen que, aunque sea, no sé, 10 líneas, este texto es de una intensidad tan fuerte que no se puede valorar, ¿no? La transición de una iglesia concebida solo como jerarquía para una iglesia concebida como pueblo de Dios es Lumen Gentium. La valoración de los laicos, ¿sí? También frente a la jerarquía, eso es Lumen Gentium, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo más bien, digo, preocupación, miedo, no sé, ¿no? Que no valoremos suficientemente Lumen Gentium. El clericalismo, por ejemplo, si nosotros hubiéramos y hoy leváramos a serio Lumen Gentium, teníamos armas en Lumen Gentium poderosísimas contra el mismo clericalismo. Entonces, es eso, es más bien una preocupación. Yo creo que sigue necesaria la transición necesaria de Lumen Gentium en nuestras concepciones, en nuestras prácticas de iglesia. Gracias. Dos cosas rápidas y breves, Antonio. Primero, en la primera parte de la reflexión yo me he referido a Lumen Gentium más Gaudium Spes. ¿No? Y además, en la segunda parte, claro, ahí hay todo desarrollo de Lumen Gentium. Yo no quiero minusvalorar Lumen Gentium, pero sí valorar
la perspectiva, porque donde hay las bases de una teología de la alteridad, no es en Lumen Gentium, sino en Gaudium Spes. Y además porque he dicho una idea, la digo teológicamente ahora, porque hay que revalorizar que Gaudium Spes no es una doctrina social de la Iglesia, sino una constitución sobre la Iglesia. Es decir, la alteridad como un momento en el proceso de la definición de la propia identidad. Eso no es solo Lumen Gentium, es Lumen Gentium y Gaudium Spes. Por supuesto que la segunda parte, toda esa eclesiología está en la base de Lumen Gentium. Y Lumen Gentium representa un salto cualitativo sobre las eclesiologías anteriores en todos los puntos que Arturo. Distinguir no es oponer ni quitarle valor a otra, ¿no? Sí. Eso. Vamos a escuchar varias preguntas. Les recordamos que somos muchos, tenemos poco tiempo, entonces breves y concisos. Estaba acá, me pareció que acá había levantado el obispo Infanti primero, ya lo había nombrado antes. Cecilio de Lora, acá está otra persona, vamos a tomar esos tres. Muchas gracias a Carlos por la brillante exposición. Quería solo si pudiera facilitarnos una mayor relación entre autoridad y poder. Cecilio, la pregunta que tienes, estaba antes que ella, estaban tres atrás, pero vamos a darle la palabra porque está parada. Sí, estaban, bueno. Es cortito, simplemente algo que me hizo ruido, entiendo lo que quisiste decir, Carlos, pero dijiste, Medellín fue conferencia episcopal, tendríamos que tener sínodos. Siento que la comprensión de la palabra sínodo está muy ligada al sínodo de los obispos. Hemos tenido el sínodo de África, el sínodo de América Latina, el sínodo de la familia. Entonces, hay que crecer en conciencia de que la sinodalidad que propone Francisco es una sinodalidad amplia, constitutiva de todo el pueblo de Dios. Eso es lo que quería decir. Bueno, está Cecilio. Gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo en todo, particular, aunque venga de Australia. Pero déjame simplemente añadir lo siguiente. Supuesto el título Cambios estructurales para una iglesia pobre, comprometida con los pobres, tengo que decir que el documento de Medellín sobre la pobreza de la iglesia no es de los mejores. Fue una sorpresa, pero no abundó. En cambio, en Puebla, el tema de los pobres adquiere una densidad teológica extraordinaria, sobre todo cuando se sabe que fue el mismo Gustavo el que introdujo desde fuera las modificaciones que luego los de dentro aceptaron. En el momento en que se tratara de hablar de una iglesia pobre, comprometida con los pobres, pienso que más importante que Medellín es Puebla. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Acá. Bueno, pasa. No, escuchando al primer compañero que habló, siento que hay un problema muy serio teológico en la Lumen Gentium. Y el problema teológico me parece que es sobre el sacerdocio. Claramente dice que el sacerdocio, pues como lo entendemos en la iglesia vulgarmente, no es igual, a pesar de que recupera el sacerdocio del pueblo, según la primera carta a Pedro, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, a pesar de que recupera el sacerdocio del pueblo, pero dice que es esencialmente diferente del sacerdocio pues consagrado, ¿verdad?, del sacerdocio ministerial. Está escrito eso en la Lumen Gentium, ¿no? Y lo que pasa es, el problema, ¿no?, que pasa es que el sacerdocio del pueblo de Dios es del Nuevo Testamento, está ahí, y el sacerdocio ministerial no se encuentra en el Nuevo Testamento.
Yo agradezco como el listado que nos presentó y me parece que la cuestión del abuso infantil pues tiene muchas cosas que hay que evaluar, pero me preocupa que sigamos como callando una palabra que tiene mucha importancia y que hay que nombrarla y que se llama patriarcado y que no hay que tenerle miedo, porque de todos los abusos que pasan, mucho del origen está en el patriarcado y como que ponemos la vista en otros lados. Y se llama patriarcado porque el patriarcado es el que ha enseñado que el hombre tiene derecho sobre todo, sobre mujeres, niños, tierra, agua, sobre todo, y tiene derecho a destruirlo. Y eso lo ha enseñado el patriarcado. Y hay que nombrarlo, porque la iglesia es patriarcal, hay que decirlo. Buenas tardes. En torno al informe de Australia que se nos presenta, yo soy un ex seminarista, estudiante actualmente de teología de acá, de la UCA. Yo observé, y eso sería para todos, que en los procesos de formaciones de nuestro continente, porque hay encuentros de la región y a nivel continental también cada año para estudiar un tema específico, hace falta profundizar más un proceso todavía más exhaustivo para estudiar el tema de los abusos. Yo siempre lo he comparado el tema de los abusos con el problema de la represión o la supresión que Freud nos presenta. Entonces, mi pregunta va desde este punto. Nosotros, la mayoría laicos, ¿cómo podemos hacer también de filtro para un proceso de formación sacerdotal? Lo que decía la compañera de Guatemala, para evitar ese patriarcado. ¿Cómo ser nosotros también filtros en los procesos de formación sacerdotal, sin ser formadores de seminario, de casas de formación, pero sí también ser la voz del pueblo, que estamos más cerca que el sacerdocio? Me permito presentar una hojita que se ha estado repartiendo bastante ahí atrás, que se titula Contradicciones de la Iglesia, autogoles que se ha metido la Iglesia en la propia portería. Una es la jerarquía, que tenía que cambiar a gerodulía. Jerarquía viene a la palabra arjé. Arjé es poder. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y el poder absoluto en nombre de Dios corrompe en nombre de Dios. ¿Y qué dejó Jesucristo? Jesucristo dejó la gerodulía. Son ideas de Leonardo Boff. Gerodulía es poder, pero del servicio. Esto sí lo inventó Jesucristo. Jesucristo manda a los apóstoles con el morral, con las zapatillas puestas y nada más. ¿Y desde cuándo se viene el obispo? Pues con la mitra, con el báculo, con el poder de la palabra, con todo, ¿no? No hay persona más perversa que el obispo, se ha hecho aquí, ¿no? Y de la palabra jerarquía pasamos un poco a al clericalismo. ¿Quién inventa los clérigos? Jesucristo fue laico del pueblo, no tuvo ninguna vinculación con la sinagoga, más que para ir a discutir y a que le persiguieran, ¿verdad? Y a los que lo que inventó fue, pues, el pueblo. El pueblo. ¿Quién se inventa los clérigos? Constantino. Y entonces, cuando se habla del sacerdocio y del 20 segundos para redondear y terminar. Clericato de la mujer y del hombre, ni sacerdotes ni sacerdotisas, todo es pueblo de Dios. Bueno, pues esta hojita la estoy repartiendo atrás, ¿eh? Peor todavía, abundando en la anterior intervención, jerarquía es poder sagrado, luego es todavía más grave. Gracias, Carlos, por esta maravillosa intervención. Yo quisiera resaltar, obviamente, que desde esta formación del clero ad intra, formación de sacerdotes, decía, formación del clero, decía Medellín, es ad intra, ¿verdad? Y generalmente montado sobre el poder, porque el clericalismo está montado sobre el poder, sobre la línea divisoria entre jerarquía y laicado, sobre la línea divisoria entre un patriarcado y las mujeres, o sea, que excluye a las mujeres.
Por eso me parece maravilloso y es primera vez que lo veo, de verdad, que lo veo dicho teológicamente, hablar de liderazgo. Y creo que hay que apuntar a interpretar los ministerios eclesiales como un liderazgo para el cual la iglesia como institución, como comunidad, hace un reconocimiento y confía un encargo. Finalmente ese es el ministerio, lo cual implica desacralizar el ministerio sacerdotal. Gracias. Una última intervención y cerramos para dar tiempo a que Carlos conteste. Creo que una de las cosas que tenemos que repensar mucho en nuestra estructura eclesial es precisamente la ministerialidad. Jesús nos pide ser ministros, servidores, y es una de las cosas que no hemos podido vivir. Y quiero decir que el punto, dijéramos así, neurálgico de esta dimensión de transformación, de reforma, es precisamente el nombramiento de los obispos. Los obispos se clonan, es decir, ellos mismos proponen los que ellos piensan que debe de ser. Y entonces, pues, ¿qué obispo va a nombrar a alguien que piense distinto y lo critique? Claro que no. Ahí es una de las cosas, ¿verdad? Que, pues, se debe de pensar en la participación del pueblo. Ya el Papa León Magno dijo en su tiempo, ningún obispo impuesto. Y esa es una cosa que nos hemos olvidado, la Iglesia se ha olvidado, y son de las cosas que hay que reformar fundamentalmente en las estructuras. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Rómulo San Martín. Una pregunta para don Carlos. Mire, creo que las causalidades no es fácil encontrar, realmente es una cuestión de sistema esto. Y uno de los elementos posibles sea la desvinculación de los derechos humanos. En esto hay que tener mayor certeza. Nosotros como Iglesia, como Vaticano, no suscribió la Carta de los Derechos Humanos de 1948. Entonces fuimos por una tendencia teológica, sí, justa, pero también diríamos, hablamos del pobre, pero los pobres es un adjetivo. La cuestión es trabajar de la persona. Pancho, Teresa, Rosa, Rómulo, ellos son los pobres. Y la cuestión de derechos humanos, lo que comporta también una modificación, no solamente diríamos de la teología, cuanto también la asunción del hombre, de la mujer, diríamos en la iglesia, y al mismo tiempo una modificación, por ejemplo, del derecho canónico, que está pensado en términos institucionales, pero no en términos de derechos, de los derechos humanos de cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, diríamos, es una cuestión más de derechos en el que nosotros hemos puesto sobre todo cuestiones más vinculadas a, no sé, también es justo, de deberes, pero no hemos rescatado los derechos humanos, ocasionando todos esos problemas que eventualmente tenemos hoy día que sufrir. Bueno, vamos a escuchar la respuesta de Carlos o sus comentarios a lo que han comentado ustedes. Sí, breve, porque ya he hablado bastante. Autoridad, sería útil, por ejemplo, distinguir autoridad de potestad, de la potestad de gobernar, poder de regir. Porque una persona puede tener autoridad, un pobre, sin tener potestad, sin poder dar una decisión que sea vinculante para otros, ¿no? La autoridad de las víctimas, como dice Metz, ahí hay una autoridad que demanda solo obediencia a toda persona en este mundo, frente a una víctima, a un pobre, pero ahí no hay potestad, no hay poder para cambiar, ¿no? Por eso no se identifica, una cosa es autoridad y otra cosa es potestad de gobierno, pero lo que está en juego aquí es que si uno no comparte el poder, pierde la autoridad. Lo que estamos viendo, y es lo que le pasa al episcopado también, es que
hoy no se puede gobernar sin consenso. Por más que tú tengas el derecho de tu lado, si no tienes la autoridad que te da tu forma de liderazgo, ya no puedes. Antes podías, ahora no. Solo alguien con autoridad, testigo, solo alguien con autoridad puede mandar, porque solo de esa manera puede ser obedecido, porque tiene que convencer, seducir, acompañar, decidir con otros. Eso no es potestas, es autoritas, ¿no? Un tema que se ha planteado interesante, fíjense también aquí otro lado, donde el asunto no es político solamente, sino teológico. El sentido de la elección en la iglesia, que a veces, no, en la iglesia la elección no es una institución democrática. ¿Cuál es el sentido de la elección en la iglesia? Que es muy antigua. Los concilios, por ejemplo, o el concilio de Jerusalén, en los Hechos de los Apóstoles, pero los concilios, si un texto no llega hasta los 2/3, no es un texto que expresa la fe de la iglesia. Si la elección del obispo de Roma no coincide 2/3, si no tiene 78 votos, no es obispo de Roma. Pero ¿cuál es la distinción con la elección en el campo político? En el campo político el soberano es el pueblo. En la iglesia no es una soberanía popular, es el Espíritu. Jesús de Nazaret es el dueño de esta empresa. Él es. Por tanto, el que elige es una suerte de testimonio. Tenemos que elegir una persona. Hacemos un discernimiento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién quiere Dios de nosotros, de nosotras, que nos presida? Es una elección completamente espiritual, porque hay que elegir al elegido por Dios. ¿Quién quiere Dios hoy, aquí, para la iglesia, o en las comunidades, etc.? Por tanto, fíjense, el voto en la iglesia es un testimonio. Según mi discernimiento de cara a Dios, yo creo que esta es la persona que Dios quiere para nuestro tiempo. ¿Entienden? Entonces, la elección del obispo de Roma por los cardenales, no hace al obispo de Roma un delegado del colegio cardenalicio. No. Como si el presidente de la República que nosotros elegimos es nuestro mandatario. Los mandantes somos nosotros. Es un sentido diverso en la elección. ¿Ven? Ahí también hay un juego, hay un argumento teológico que no elimina la elección, la exige, pero con nuevos argumentos. Digo brevemente para decir eso. Por supuesto, lo de derechos humanos, ¿no? Uno de los asuntos más serios en la institución eclesial hoy, de una institución acorde a los estándares humanistas de su tiempo, es la división de poderes, ¿no? La concentración de la potestad en una sola persona. Según la conciencia que hoy tenemos, no hay derechos humanos asegurados en instituciones que no tienen separación de poderes. Y eso lo vemos todo el tiempo cuando hemos hablado aquí sobre cómo las democracias no son adecuadas. Y más allá, con esto termino, estoy de acuerdo con lo que se dijo sobre sinodalidad. No estoy minusvalorando las conferencias episcopales, pero las estoy mirando también cuando las ven nuestros colegas de otros continentes. Medellín es muy valioso, Aparecida es valioso, pero eso solo todavía una conferencia de obispos. Procesos sinodales que incluyen a todos, según las distintas ramas de la pluralidad. Eso es una sinodalidad. Eso tiene que encontrar una forma de expresión en la iglesia. No estoy expresando lo anterior, estoy reclamando el paso que podemos dar con la teología que ya tenemos. Hay muchos puntos discutidos que aquí han salido, pero con la teología que ya tenemos podemos hacer más. Y eso espera la gente de nuestro tiempo, lo necesitan nuestros creyentes. Nosotros mismos que vivimos dentro de la iglesia, lo espera Dios de nosotros y nosotras.